Muy buenos días. Saludos a todos nuestros amigos de Venezuela desde Manizales, Colombia. Para mí es un honor infinito estar con ustedes, poder compartir esta charla. Le agradezco a la doctora Yoraima Montilla, la presidenta de la Asociación Venezolana de Endoscopia Digestiva, por la invitación. Agradezco también al doctor Monserrado, un gran amigo, una persona que queremos muchísimo en esta ciudad, que sabemos que es un referente muy importante de la endoscopia en Venezuela, pero también en Latinoamérica. Un abrazo muy grande para el doctor. Bueno, hoy queremos compartir con ustedes una charla y es acerca de la detección precoz del cáncer de páncreas. ¿Qué vamos a hablar hoy en nuestra charla? Vamos a hacer un leve recuento de la epidemiología con el objetivo de poder demostrar por qué es importante tener esta patología muy presente en nuestro diario vivir con la medicina. Vamos a evaluar cuáles son los factores de riesgo que pueden estar relacionados con el cáncer de páncreas. Aquí vamos a ver que hay unos factores de riesgo sobre los cuales podemos trabajar y otros sobre los que definitivamente no podemos modificar. Vamos a evaluar, a mirar qué marcadores tumorales nos sirven para hacer el diagnóstico. Un avance muy importante que se ha hecho en los últimos 10 años, 12 años sobre las lesiones preneoplásicas a nivel pancreático y qué imágenes diagnósticas podemos utilizar para hacer el diagnóstico. Bueno, ¿por qué vamos a empezar con la epidemiología? El cáncer de páncreas es la 14ª causa de cáncer en el mundo y es la 7ª causa de muerte en el mundo. Ahí está la importancia de que en nuestros enfermos debemos detectarlo idealmente de una manera precoz, como todos los cánceres, como el cáncer de colon, como el cáncer de seno, como el cáncer de cuello uterino. Desafortunadamente no tenemos estas herramientas de tamizaje todavía para hacer este tipo de prevención, pero quiero que con esta charla nos animemos a buscar los pacientes que podemos tener en el ojo de la evaluación, de la práctica, del seguimiento clínico juicioso, que yo sé que esto nos va a servir de una manera muy importante para hacer una detección un poco más precoz y que cambie el pronóstico. Porque vamos a ver que, por ejemplo, en Estados Unidos es la 4ª causa de muerte, en nuestro país, en Colombia, es la 9ª causa de muerte en Colombia y tiene una incidencia importante. 2.9 por cada 1000 habitantes en Colombia se detecta cáncer de páncreas. Tenemos estadísticas también de Chile, de Perú, y vemos que no son nada alentadoras. 5.5 por cada 100.000 habitantes en Chile, 3.9 por cada 100.000 habitantes en Perú. Entonces vemos que nuestra incidencia es relativamente alta y es una patología a la cual debemos tener ese empuje, esas ganas de detectarla de una manera precoz para poder ayudar a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, como están las cosas al día de hoy, la sobrevida al cáncer de páncreas es menor de un 5% a 5 años. Desafortunadamente, el 85% de nuestros pacientes los estamos detectando en un estadio avanzado y el 75% mueren en el primer año después del diagnóstico. Entonces necesitamos empezar a crear herramientas para que todas estas estadísticas empiecen a mejorar y podamos hacer un mejor y más pronto diagnóstico de esta patología que todos sabemos que por el momento es casi una condena a muerte para nuestros pacientes. Bueno, entonces, ¿qué nos va a servir? ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a utilizar para poder detectar este cáncer de páncreas en nuestros pacientes? Pues lo primero que tenemos que evaluar es cuáles son los factores de riesgo, cuáles son nuestros pacientes que podemos empezar a buscar, qué debemos mirar cuando llega cualquier paciente a nuestra consulta. Entonces vamos a ver que tenemos unos factores de riesgo en los cuales podemos trabajar, que son los factores de riesgo modificables, y unos en los que no podemos trabajar, pero nos van a servir para ir detectando, para ir haciendo esa búsqueda inicial, poner el ojo sobre que esta patología existe. Entonces vamos a empezar a mirar nuestros pacientes, qué factores de riesgo tienen para poderlos ir captando y poder haciendo un mejor diagnóstico precoz de esta patología. Vamos a empezar con los factores de riesgo que no podemos modificar.
¿Por qué es importante? El 90% de los pacientes con cáncer de páncreas se detectan mayores de 50 años. Entonces aquí hay una cosa que nos va dando como una lucecita. ¿Por qué? Son pacientes en la sexta a séptima década de la vida generalmente. Importante aquí es cuando los pacientes tienen menos de 50 años, son los pacientes que debemos descartar una causa genética. Entonces tenemos algún paciente con cáncer de páncreas, ahí mismo nuestro bombillo se debe prender. Este paciente debe tener una causa genética y aquí ya hay una familia sobre la cual podemos incidir y podemos empezar a hacer prevención y búsqueda precoz del cáncer. Entonces, la edad no la podemos modificar, pero sí podemos empezar a ver qué pacientes pueden estar en factores de riesgo así no tengan ningún diagnóstico asociado. Un paciente menor de 50 años con un cáncer de páncreas siempre debemos ponerle cuidado, no solo por el paciente, sino también por su familia. Entonces, es una causa importante a tener en cuenta. Otro factor de riesgo es el sexo. Esta se ha visto una enfermedad más prevalente en hombres que en mujeres. Se ha hablado pues que ya es por factores de riesgo de tipo hábitos dietéticos y conductas toxicológicas, pero igual no se ha determinado una causa real por qué este cáncer afecta más a los hombres que las mujeres. En cuanto a la etnia, más en afroamericanos, se ha detectado que en las islas del Pacífico la incidencia es muy baja, pero ahorita en esta globalización que tenemos nuestra mezcla genética por todo el mundo, pues realmente es un punto que se debe tener en cuenta porque estamos en un mundo globalizado en el cual nuestras mezclas genéticas nos pueden ayudar a tener este tipo de factores en nuestros pacientes. En cuanto al grupo sanguíneo, se ha detectado que los pacientes que tienen tipo sanguíneo tipo O son pacientes con un riesgo muy bajo de presentar este tipo de patología y va aumentando, como vemos allí en la flechita, en los pacientes A, B y B, siendo los de B de mayor riesgo. Existen diferentes estudios acerca de en cuanto a la microbiota, si existe alteraciones o no, y que favorezcan por procesos inflamatorios el desarrollo de esta patología. Hablan que los pacientes con cáncer de páncreas, pueden tener un nivel más bajo cuando tengan infección o tengan asociados, a su microbiota que se encuentre en Neisseria elongate o Streptococcus mitis, y un alto nivel cuando tengan Porphyromonas gingivalis. Se ha visto que hay infecciones gingivales que aumentan la la incidencia de cáncer de páncreas. Entonces, tener estas bacterias pueden ser un factor que genere riesgo a nivel del cáncer de páncreas. En cuanto a la historia familiar, es un factor determinante y siempre debemos estar muy alerta con nuestros pacientes. Vemos que dependiendo de la cantidad de familiares afectados, aumenta el riesgo de que en esa familia se presenten más casos. Cuando presenta un familiar con un antecedente de cáncer de páncreas, esa familia tiene un 80% más que la población general de desarrollarlo. Vemos que si aumenta el número cuando son 2 o más familiares, en primer grado el riesgo aumenta 9 veces y cuando son 3 o más familiares el riesgo aumenta hasta 32 veces. Entonces, es muy importante evaluar este antecedente familiar, siempre nunca olvidarnos en nuestro interrogatorio antecedentes personales, pero también ser muy incisivos en los antecedentes familiares. Muchas veces los antecedentes familiares no son tan claros, puesto que no se tiene claro dentro de la familia qué tipo de patología. Generalmente hablan de un cáncer abdominal, sin localización precisa. Es muy bueno insistirle a la familia que indague sobre su historia familiar, qué tipo de cáncer fue, si se puede obtener este dato, porque vemos que es un factor de riesgo de peso muy importante para poder hacer una detección precoz o por lo menos tener un protocolo o tener el enfoque hacia qué pacientes podemos estar direccionando nuestros esfuerzos. Es importante también que hay varios síndromes genéticos asociados al cáncer de páncreas. Entonces vemos que los pacientes con CA de mama están relacionados con el BCRA1 y 2. Son pacientes que tienen más alto riesgo de presentar esta patología, el cáncer de recto no polipósico, la pancreatitis hereditaria,
el síndrome de Peutz-Jeghers, el síndrome de cáncer ovario-seno, melanoma múltiple típico familiar, síndrome de Lynch, fibrosis quística, pacientes con que provengan de judíos Ashkenazi. Estos son pacientes que debemos enfocarlos de una manera diferente. Siempre debemos tenerlos en la mira, siempre debemos ayudarlos en el diagnóstico sin generarles un factor de estrés. Que no sea, mire, es que usted le puede dar un cáncer de páncreas, no, sino entrarlos como en un programa de seguimiento, pero sin que esto le genere un factor de estrés al paciente. La diabetes se ha visto que es un factor bien importante. Se habla de 1.5 hasta 2.5 veces el riesgo que se aumenta en los pacientes diabéticos, y se habla que una diabetes mayor de 10 años empieza a aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer de páncreas. Cuando el diagnóstico de diabetes se hace después de los 50 años en pacientes que no tienen antecedentes familiares de diabetes, en pacientes que no tienen síndrome metabólico, en pacientes que no tienen obesidad relacionada, por favor, esos son pacientes que hay que estar muy vigilantes porque pueden tener o desarrollar un cáncer de páncreas. El riesgo es 6 veces por encima de la población general. Hay que tener en cuenta una cosa súper importante, es que la diabetes puede ser un síntoma de ese cáncer de páncreas. Sabemos que puede ser una diabetes tipo 3, sintomática, la cual está generada por un proceso sobre el páncreas que puede ser un proceso neoplásico. Entonces, estos pacientes que tengan mayores de 50 años con un inicio de su diabetes, pacientes que tengan alteraciones en los niveles de glucosa, se ha visto que preceden el diagnóstico de cáncer hasta 36 meses. Se ha planteado la posibilidad de utilizar la hemoglobina glicosilada como un biomarcador para el cáncer de páncreas, dado este importante antecedente dentro del paciente, pero desafortunadamente no se ha podido establecer que sea un marcador eficaz en el cáncer de páncreas. Entonces, la diabetes la vamos a tener en cuenta si es mayor de 10 años o si es un paciente con un inicio tardío de la diabetes mayor de 50 años, son pacientes que tenemos que tener en la mira. Ya aquí tenemos los factores de riesgo modificables. El más importante, el consumo de cigarrillos. Se habla que los pacientes fumadores tienen un riesgo muy alto, hasta el 70% de desarrollar un cáncer de páncreas. Los exfumadores, su riesgo disminuyó hasta un 20%. Vemos el impacto sobre este hábito en el cual debemos insistir mucho en los pacientes, porque después de 10 años el riesgo ya se desaparece y queda con el de la población general. Entonces yo pienso que es algo súper importante, que debemos ser muy insistentes en nuestros pacientes, sobre todo pacientes con pancreatitis crónica que sean fumadores, insistir, porque realmente es un factor de riesgo que si lo modificamos tiene un impacto real sobre el paciente. O sea, aquí tenemos cosas para actuar sobre ellos. Se han determinado qué pasa con los cigarrillos electrónicos, puesto que no están libres de toxinas sobre el cuerpo. No hay estudios por el momento, no se puede decir que es un factor que no incida, pero tampoco se puede decir que es un factor que incida sobre el cáncer de páncreas. Estos estudios sí están pendientes. En cuanto al alcohol, se ha determinado que es un factor de riesgo importante, 30%, no tan importante como el cigarrillo. Y una cosa importante es que el consumo de cigarrillo asociado al consumo de alcohol aumenta dramáticamente mucho más el riesgo tanto de pancreatitis crónica como de cáncer de páncreas. Entonces, esos dos hábitos tóxicos en un mismo paciente son sumatorios y crean un paciente de mucho mayor riesgo para desarrollar ya sea una pancreatitis crónica o un cáncer de páncreas. ¿Por qué lo digo? Porque la pancreatitis crónica aumenta 13 veces el riesgo de desarrollar un cáncer de páncreas. Cuando tenemos pacientes con pancreatitis crónica debemos hacerles un seguimiento muy estricto. Entonces vemos que hay 3 factores importantes: licor y cigarrillos, sobre los cuales podemos incidir, y ya cuando aparece una pancreatitis crónica, pues ya sabemos que es otro paciente que tenemos que tener en la mira y que tenemos que tener un seguimiento preciso con él. Aquí otra cosa importante, la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda puede ser una manifestación del cáncer de páncreas hasta en un 5%. Entonces, mucho cuidado en esos pacientes que tenemos con pancreatitis aguda y no encontramos la causa. ¿Por qué? Porque hasta el 1% de los pacientes que han presentado un episodio de pancreatitis aguda a los 2 años
puede estar evidenciándose un carcinoma pancreático. Entonces, aquellos pacientes que tengamos con pancreatitis aguda sin causa o con pancreatitis agudas a repetición, sin una causa determinada, es muy bueno que lo tengamos presente para estarles haciendo un seguimiento y estar pensando, pues, ¿eso es un factor de riesgo o puede ser una manifestación precoz de un cáncer de páncreas? Entonces, es otra cosa para tenerlo presente en nuestra mente. La obesidad es un marcador importante de muchas patologías, no iba a ser lo menos del cáncer de páncreas. Vemos que aumenta el riesgo de sufrir un cáncer de páncreas por cada 5 kilogramos de peso sobre el índice de masa corporal. Entonces, los obesos mórbidos, que es una pandemia, tal como nuestro COVID ahora, la obesidad es una enfermedad que está globalizada. En todas partes vemos pacientes obesos y cada vez lo vemos más por la falta de unos adecuados hábitos dietéticos. Entonces vemos que esto es un factor muy importante para el desarrollo de cáncer de páncreas. Se habla que un 11% de riesgo cuando tenemos un índice 10 centímetros por encima de lo que se debe medir la cintura. Entonces, hacer un buen examen clínico, tomarnos el tiempo de pesar el paciente, hacer el índice de masa corporal, medir la cintura, sacar la relación cintura-cadera, que eso también es un factor. Hablan que en alteración en el índice cintura-cadera, cuando aumenta ese índice, tenemos también un riesgo hasta 19% más de desarrollar cáncer de páncreas. Entonces, tomarnos el tiempo en nuestros exámenes físicos de pesar, medir y hacer todos estos cálculos, porque son pacientes que van a ir sumando cositas para nosotros centrarnos en la mira de la detección de esta patología. En cuanto a la dieta, también sentémonos con nuestros pacientes, preguntémoslos qué comen, cómo son sus hábitos dietéticos. ¿Por qué? Porque se ha notado que el consumo de carnes rojas y carnes procesadas aumenta el riesgo del cáncer de páncreas y lo mismo los ácidos grasos saturados. Entonces, aquí tenemos varias cosas: cigarrillo, licor, obesidad, malos hábitos dietéticos. Entonces, pongámonos a pensar cuántos pacientes en nuestra consulta diaria tenemos con solos estos factores de riesgo asociados, los cuales aumenta el riesgo de presentar este tipo de patología. En cuanto a las cirugías previas, vemos que la colecistectomía y la gastrectomía total son factores de riesgo en los cuales se ha asociado por una alteración en el metabolismo de la bilis. Los estudios lo han demostrado solamente in vitro. Habla de una alteración y una circulación de células carcinogénicas pancreáticas en los hámster asociados a este tipo de cirugía que se ha realizado. No se ha visto, no se ha podido comprobar la asociación con en seres humanos, pero en hámster se ha notado la alteración y por eso se anota como un factor de riesgo. En cuanto a la infección por Helicobacter pylori, es un tema debatido. Algunos dicen que tratarlo es el factor de riesgo, otros dicen que no tratarlo es el factor de riesgo, pero lo indican como uno de los factores en los cuales tener en cuenta. Y sabemos que nosotros somos, Latinoamérica, somos una zona de alta prevalencia de infección por Helicobacter. Bueno, ya vimos qué pacientes podemos ir captando en nuestra consulta, quiénes vamos a ir mirando que pueda tener esta patología como una causa. Por ejemplo, un paciente con un dolor abdominal que no se le ha determinado, pues vamos, está obeso, miramos cómo son sus hábitos dietéticos, miramos sus antecedentes familiares y ahí vamos consiguiendo un poquito de la historia para ir sumando a esta pesquisa importante que debemos hacer, porque esta es una enfermedad en la cual debemos estar muy, muy, muy pendientes, con el ojo bien abierto. Tenemos que pensar que esa cebra que se ve en el África también la vemos aquí en nuestros países latinoamericanos. Entonces tenemos que estar con el ojo y con la mente muy abierta para poder hacer un diagnóstico. Cuando hacemos diagnósticos precoces, pues el ideal es tener un biomarcador, ¿cierto? Como en el cáncer de próstata, como en el cáncer de ovario, ¿cierto? El ideal es tener un marcador que nos diga, este paciente se le subió el marcador tumoral y con esto nos fuimos. Desafortunadamente, con el cáncer de páncreas tampoco lo tenemos. El único que tenemos que muestre alguna funcionalidad es el CA199, cuando está por encima de 37 unidades por mililitros, pero su sensibilidad es muy baja, del 68 al 53%. Entonces, nos deja por fuera de la borda para hacer un programa de tamizaje.
Se ha hablado que alguna asociación de hacerlo con el CA125 y buscar alteraciones del P53, se ha evaluado interleuquina 6, se ha evaluado factor de necrosis tumoral, se han evaluado diferentes interleuquinas, intentando marcarlo o ponerlo como un biomarcador, pero desafortunadamente en todos los estudios que se han realizado, ninguno ha mostrado ser lo suficientemente eficaz para ser un biomarcador en el cáncer de páncreas. Realmente la utilidad del CA19 no es baja. Si sale alto, pues nos podría ayudar, pero también tenemos que pensar que hay enfermedades no neoplásicas que elevan este marcador. Entonces, no, por eso no es muy útil. Es más utilizado en el seguimiento de los pacientes después de tratamiento del cáncer de páncreas. Entonces, por este lado, los biomarcadores tenemos una gran debilidad porque no tenemos ninguno por el momento del cual poder tener esa herramienta para utilizarlo. Bueno, en lo que sí hemos avanzado, y eso lo ha dado gracias a las imágenes diagnósticas, las mejorías en la tomografía, mejorías en la resonancia y mejorías en la endosonografía, que es uno de nuestras banderitas de batalla que tenemos para poder evaluar estos pacientes. Se han evaluado que existen varias lesiones en el páncreas que son generadoras o son preneoplásicas y son las que tenemos que estar buscando. Nuestra pesquisa debe estar orientada a ese tipo de lesiones para poder hacer una detección precoz de lesiones pequeñas que puedan ser tratadas adecuadamente. La primera lesión es la neoplasia intraepitelial pancreática, es una lesión microscópica, no se ve en imágenes, no se ve en radiología, no se ve en resonancia, no se ve en endosonografía. ¿Por qué? Porque es una lesión súper pequeña, puede ser papilar, puede ser plana, pero ¿cuál es nuestro lío? Que están asociadas a alto y bajo grado de displasia. Las lesiones con alto grado de displasia se encuentran generalmente relacionadas en pacientes con cáncer de páncreas o generalmente son como los pólipos, tienen ese proceso de lesión benigna hasta bajo grado de displasia, alto grado de displasia y carcinoma. Se habla que después de tener un PANIN, más o menos pasan 11 años en que el paciente desarrolla un cáncer de páncreas. Desafortunadamente, el diagnóstico precoz de este tipo de lesiones, al no ser visualizadas radiológicamente, no lo podemos hacer. No sabemos qué va a pasar ahora con el advenimiento del Spyglass, por ejemplo, que podemos entrar al conducto pancreático y evaluarlo, pues eso ya lo veremos dentro de unos años, pero por el momento solo sabemos que es un precursor importante del adenocarcinoma de páncreas, pero no tenemos cómo hacer un diagnóstico precoz, o sea, que la lesión esté pequeña para poderla resecar antes de que genere el carcinoma. Otro tipo de lesiones son los IPMN, las neoplasias mucinosas intraductales pancreáticas. Son lesiones quísticas. Estas lesiones están asociadas a dilatación del conducto pancreático. Tenemos una lesión en la cual hay una dilatación del conducto pancreático que puede ser segmentaria, puede ser total. Estas lesiones se clasifican de rama principal, de rama secundaria o mixtos. ¿Cuál es la importancia de esto? Cuando tenemos un IPMN de rama principal, ya sea que comprometa todo el conducto o que sea segmentaria, tiene un riesgo de malignidad de un 40 a un 95%. Estos pacientes deben ir inmediatamente a una resección, a una pancreatectomía. Entonces, detectar esto es una lesión preneoplásica que al ser detectada puede ir a tratamiento y podemos tener un paciente con una mejor sobrevida. Están los IPMN de rama secundaria. Estos son derivados en las ramas secundarias de los conductos pancreáticos. El riesgo de mortalidad es del 6 al 40%. Como sabemos en las diferentes guías, a estos pacientes se les hace seguimiento dependiendo de los factores de riesgo, dependiendo de la localización, dependiendo si hay compromiso o no del conducto pancreático, dependiendo no si tiene, por ejemplo, nódulos murales, que eso ya pues sería motivo de otra charla. En cuanto a los IPMN mixtos, o sea que comprometen tanto el conducto principal como los conductos secundarios, este es un tipo de lesión que se comporta como un IPMN de rama principal y también deben ser llevados a cirugía. Entonces vemos que tenemos lesiones sobre las cuales antes de que se presente el carcinoma podemos
actuar y al ser detectadas podemos tener algún tipo de ejercicio terapéutico sobre ellos. Todo esto, como les dije, es la ventaja de tener las nuevas imágenes, tanto de resonancia, tomografía, endosonografía. Se han visto todas estas nuevas lesiones preneoplásicas en el páncreas. ¿Cuáles otro tipo de lesiones debemos buscar? Están las neoplasias intraductales papilares del páncreas, son lesiones mayores de 1 centímetro, son lesiones sólido-quísticas. Entonces es muy importante porque son lesiones que se encuentran dentro del conducto pancreático y tienen una lesión sólida dentro de ellas. Son mayores de 1 centímetro, entonces son lesiones que se detectan por imágenes, son lesiones que se detectan por resonancia, son lesiones que se detectan por endosonografía. Entonces son lesiones sobre las cuales se pueden buscar para poder actuar y tener un tratamiento precoz en estos pacientes. Se presentan más que todo en mujeres mayores de 60 años, ocupan menos del 1% de las neoplasias exocrinas, se encuentran principalmente en la cabeza del páncreas y su asociación a malignidad está en un 50%. Como son lesiones que se encuentran dentro del parénquima, dentro del conducto, discúlpenme, al ser lesiones que se encuentran dentro del conducto, van a producir obstrucción del conducto, van a producir dilatación del conducto pancreático principal y también generan una producción de moco, que también se asimilan a los IPMN, pero son diferentes a ellos, porque ellos tienen un epitelio diferente y ellos generan obstrucción, como les hablaba, dentro del conducto, generando también episodios de pancreatitis. Entonces, estos pacientes con las pancreatitis agudas, que no tenemos una causa determinada, es importante tener una imagen muy buena, porque vemos que hay lesiones pequeñas que están generando los síntomas y pueden ser detectadas a tiempo para hacer un tratamiento oportuno. Las neoplasias quísticas mucinosas del páncreas son muy conocidas, más en mujeres que en hombres. Las relaciones 1 a 20 están más hacia la cola y hacia el cuerpo del páncreas, son lesiones quísticas, se presentan más cuarta, quinta década de la vida y también están asociadas porque son lesiones mucinosas, son lesiones asociadas a carcinoma de páncreas. Entonces, tener una lesión cola, cuerpo del páncreas, mujer, cuarta, quinta década de la vida, tenemos que hacer un diagnóstico aquí excelente, el diagnóstico que podemos hacer a través de la endosonografía y la punción, que nos va a ayudar a determinar la naturaleza de esas lesiones quísticas y poder hacer algún tipo de intervención precoz. Otro tipo de lesión preneoplásica, la quinta, son 5 lesiones, es la neoplasia intraductal oncocítica. Antes se consideraba esta lesión como una lesión de tipo IPMN, ya se sacó de esa clasificación a partir del 2011-2012, se vio que era otro tipo de lesión quística del páncreas, es una lesión multiloculada, es una lesión sólido-quística, diferente de los IPMN que son solamente quísticas, esta es una lesión sólido-quística, mayores de 1 centímetro también, se encuentran más sobre la cabeza y el proceso uncinado pancreático con un riesgo de malignización hasta un 60%. Entonces, vemos que tenemos unas lesiones, las cuales buscar de manera importante con nuestros radiólogos, o si nosotros somos los que hacemos la endosonografía, nosotros mismos saber dónde buscar, en qué localizaciones nos van a ir orientando, porque al encontrar este tipo de lesiones, pues podemos al menos tratar al paciente, llevarlo a un proceso quirúrgico, porque generalmente son de manejo quirúrgico en prevención del desarrollo posterior de un carcinoma pancreático. En cuanto a las imágenes, si estamos hablando de detección precoz, que es nuestro tema de hoy, las 2 imágenes ideales son la resonancia magnética de páncreas con medio de contraste y la endosonografía. ¿Por qué estas 2 imágenes? Porque estas imágenes nos detectan lesiones muy pequeñas, hasta menores de 5 milímetros, cosa que no lo puede hacer la tomografía, por buena tomografía que sea. Entonces, si vamos a pensar en evaluar un páncreas para detectar una lesión precoz, pensemos en resonancia con medio contraste, porque es importante marcar muy bien ese parénquima y poder delimitar bien la parte de los conductos, porque ya vemos que hay lesiones hasta de 1 centímetro, menos de 1 centímetro, que podemos incidir sobre ellas. Y la ventaja de nuestra endosonografía, pues no solo que la vemos, sino que también podemos hacer biopsias, ya sea biopsias
con forceps, ya sea biopsias Trucut, ya sea biopsias para obtener el contenido del quiste, pero sí tenemos herramientas para ir cogiendo y poder llenarnos de motivos y búsquedas básicamente con estos pacientes. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer pues con los pacientes que tenemos con cáncer de páncreas? Existen unos, digamos, unos grupos los cuales deben ir a tamizaje, ¿cierto? ¿Cuáles son esos grupos? Los pacientes con antecedentes familiares de cáncer de páncreas en primero o segundo grado, por favor, siempre preguntemos, seamos incisivos, como les decía ahorita en la historia clínica. Si el paciente no lo sabe en su momento, decirle, mire, averigüe su familia, pregúntele a su papá, pregúntele a su mamá, pregúntele a su tío. Ellos nos pueden decir más o menos la localización y si tenemos la duda, pues ya sabemos que es un paciente que podemos estar ahí mirando para evitar que nos dé una sorpresa más adelante. Mutaciones del BCRA1 y 2, o sea, pacientes con cáncer de seno. Aquí nos entran, o sea, pacientes con cáncer de seno. Miremos los pacientes con Pauw-Jegres, pacientes con pancreatitis hereditaria, pacientes con fibrosis quística y pacientes con cáncer colorectal no polipósico. Entonces, son pacientes que tenemos que tenerlos en la mira, no olvidarlos nunca. Bueno, ¿y qué hacemos con el resto? Pacientes que no tengan antecedentes de cáncer, o sea, los obesos, ¿qué hacemos con los diabéticos? ¿Qué hacemos con los consumidores de alcohol? ¿Qué hacemos con los consumidores de cigarrillo? No los podemos dejar ahí a la deriva porque no tienen los antecedentes familiares de cáncer y los síndromes genéticos. Tenemos que tenerlos en la mira, tenemos que tenerlos presentes. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Pues vamos a evaluar qué factores de riesgo tienen, modificables, no modificables, actuar sobre ellos. Estos factores de riesgo, tener siempre presente la diabetes es muy importante, episodios de pancreatitis, evaluar qué factores de riesgo modificables tiene. Si tenemos un paciente con consumo de cigarrillo, pues mirar si podemos enviarlo a psicología, psiquiatría, algo que pueda incidir sobre esos cambios de hábitos, hablar sobre un adecuado hábito dietético, bajar consumo de carnes rojas, consumo de grasas saturadas, que es muy frecuente en todo nuestro medio. Y buscar lesiones preneoplásicas. Vemos que tenemos 5 lesiones y que tenemos 2 herramientas importantes, la resonancia y la endosonografía que podemos utilizar. Entonces miren que no tenemos programas de tamizaje, no tenemos un biomarcador, pero sí tenemos herramientas para utilizar, para ir haciendo la pesquisa y encontrar nuestros pacientes. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestra lista de chequeo. Paciente con fumador, sí. Índice de masa corporal alto, vamos. Consumo de alcohol ocasional, vamos. Pacientes con un síndrome metabólico, son pacientes que tenemos que ir manteniéndolos, como les digo, en el ojo, porque son pacientes que nos pueden desarrollar en algún momento un cáncer y este tipo de cáncer es súper importante prevenir. Entonces, ya después de hacer nuestro chequeo, listo, lista de chequeo, sí podemos entrarlo o no, sí podemos tenerlo dentro de la mira. ¿Qué tenemos que hacer con ello, cierto? ¿Ahora qué pasó? Bueno, tenemos algo importante que son las imágenes diagnósticas, como les decía, idealmente resonancia y endosonografía. Se habla de alternar una sobre otra, no siempre utilizar el mismo método para el seguimiento o para la observación de los pacientes pancreáticos. Si en este momento hicimos una resonancia, pues podemos hacer después una endosonografía y se van haciendo complementarios. Como no tenemos programas de tamizaje, no podemos decir una resonancia cada 2 años, una resonancia cada 3 años, cada 6 meses. Eso depende de en conjunto que vamos encontrando. Sabemos, por ejemplo, que los IPMN, dependiendo de si tienen o no dilatación del conducto pancreático principal, habría que hacerle seguimiento cada año, cada 6 meses, dependiendo del momento del diagnóstico. Entonces, ir como evaluando. Si mi diagnóstico es IPMN, pues tengo que evaluar cómo voy a hacer el seguimiento. Si mi diagnóstico es de un quiste mucinoso, pues tengo que hacer la punción y mirar a ver qué más debo hacer allí para antes de llevarlo a cirugía. También tener presente que los pacientes después de resección de estas lesiones preneoplásicas tienen que seguir en seguimiento importante porque pueden ser multifocales y presentarse en algún otro momento de la vida. En cuanto a los marcadores tumorales, desafortunadamente no tenemos uno con un adecuado rendimiento, solamente podemos utilizar el CA 19-9 por el momento, pero igual pues las investigaciones siguen y
y la idea es seguir muy atentos que podamos tener algo. Recordar siempre que hay un síndrome metabólico asociado a este tipo de patología, entonces pues de todas maneras, así la hemoglobina glicosilada no sea por el momento un marcador tumoral, sí tener presente que un inicio de diabetes temprano, una alteración en los niveles de glicemia temprano es un paciente que debemos tener en la mira. Y mi propuesta es crear una consulta. Tengo estos pacientes, puedo ir mirarlos una vez al año, saber cómo ha modificado sus factores de riesgo, cómo ha modificado sus hábitos dietéticos, ha hecho ejercicio, si le encontramos o no lesiones preneoplásticas, si tiene algún factor familiar importante. Entonces, tenerlos presentes y cuando tengamos nuestra consulta médica, como les decía, tomarnos el tiempo de medirles el índice de masa corporal, de escucharlos, de saber sus antecedentes familiares para poder llegar a tener una detección precoz del cáncer de páncreas. Como les decía, en el momento no tenemos específicamente ningún algoritmo diagnóstico en la detección precoz del cáncer de páncreas, pero sí tenemos herramientas para ir utilizando y para poder ir acudiendo para que nuestros pacientes puedan tener un mejor diagnóstico, que no sea como llegan siempre con lesiones neoplásicas muy avanzadas, que solamente se les puede hacer un cuidado paliativo. Entonces yo pienso que es como tener la motivación de irlos buscando. Yo siempre he pensado que si hay una patología, tú la empiezas a buscar y la vas encontrando, porque los ojos siempre ven lo que uno está buscando. Si uno no está buscando algo, no lo va a ver. Les dejo esta frase de Horacio que dice: la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubiesen quedado dormidos. Yo pienso que eso es nuestro momento del cáncer de páncreas. Tenemos que despertar todos esos talentos, tenemos que despertar la curiosidad y tenemos que despertar las ganas de hacer un diagnóstico adecuado de este tipo de patología para poder que nuestros pacientes tengan un adecuado diagnóstico y poder ofrecerles una mejor calidad de vida. De nuevo les agradezco muchísimo por este tiempo, gracias por escucharnos, espero que esta pandemia nos deje vernos prontamente, puesto que queremos abrazar nuevamente a nuestros amigos de Venezuela. Un abrazo muy grande a la doctora Yuraima, un abrazo gigante al doctor Montserrat, que ojalá pronto nos podamos ver, ya sea aquí en Colombia o qué rico poder ir a verlos allá en Venezuela. Muchísimas gracias por la invitación, por hacernos parte de este evento tan importante y aquí Manizales es la ciudad de las puertas abiertas, están abiertas para todos ustedes. Que tengan un feliz día y un resto de evento así bien productivo.